Sean todos bienvenidos a este programa de podcast Laborando Ando. Nosotros nos dedicaremos a compartir temas sobre el derecho laboral, así que en este primer episodio trataremos el tema titulado Relaciones individuales de trabajo, del cual les compartiremos el temario que se abordará el día de hoy. Definición, derecho, contrato, trabajador, patrón, trabajo, salario y su protección, integración de salario, duración del contrato, jornada de trabajo, tiempo extra, días de descanso, vacaciones y días festivos, capacitación y adiestramiento, derecho de antigüedad, pago de prima, derechos de preferencia, causas de modificación, suspensión y recesión, causas de terminación, cálculo de indemnización y finiquito, trabajo de mujeres y menores, derechos, trabajadores de confianza. Y bueno, este es el temario a tratar el día de hoy, así que vamos a comenzar con este primer episodio. Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Dafne y el día de hoy, junto con el equipo de Laborando Ando, compartiremos el tema de relaciones individuales de trabajo. Hola a todos nuevamente, mi nombre es Esmeralda y así como lo comentas Dafne, este es nuestro primer episodio y espero que les agrade y les sea de utilidad todo el contenido que veremos el día de hoy. Así es, Esmeralda. Reciban un saludo de mi parte. Mi nombre es Martín y es todo un placer estar aquí en este primer episodio. Los temas que abordaremos el día de hoy son de mucha importancia en la vida cotidiana, así que espero les sea de gran ayuda. Muy buenas a todos, yo soy Jazmín y efectivamente Martín, estos temas son muy importantes e interesantes, así que esperemos les agrade todo lo que se presentará el día de hoy. Hola a todos, yo soy Antonio y el equipo Laborando Ando ha preparado este episodio con mucha enriquecedora información. Hola a todos, mi nombre es Fátima y estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy. Esperemos que disfruten de este canal y de todos los temas interesantes que tendremos. Esperemos que este primer episodio les sea de gran interés y ahora comencemos con este extenso temario del día de hoy. Te escuchamos, Martín. Gracias, Fátima. Comencemos entonces con los temas. Relaciones individuales de trabajo. Se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Entonces podremos decir que las relaciones individuales de trabajo se dan con el simple hecho de materializar la prestación de un servicio personal subordinado. Claro está que para que exista dicha relación tiene que haber un patrón y un trabajador, que en un momento hablaremos de ello. Yo, por ejemplo, tengo una pequeña tienda y necesito a alguien quien la atienda. Contrato a Yasmín. Ella acepta. La gratifico económicamente por el trabajo realizado durante un tiempo. Y ya está. Hemos creado una relación de trabajo. Suena sencillo, pero es así. Lo complicado sería regular y controlar dicha relación de trabajo, que en unos instantes también hablaremos de cómo regular dicha relación. Pasemos entonces con el siguiente punto. Derecho de trabajo. El trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Partimos de esta definición para comprender qué es el derecho de trabajo. En este artículo nos expresa que el trabajo no se debe ver como algo que se pueda comercializar, sino como una actividad a realizar que se pueda gratificar económicamente. Al igual nos dice que no debe tener distinción alguna y sobre todo no debe afectar la integridad de quien lo realiza. Si conocemos entonces el concepto de trabajo, por consiguiente definamos el derecho del trabajo. El derecho del trabajo es el conjunto de normas jurídicas que tiene por objeto conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones de trabajo. Según este autor, el derecho del trabajo serán todas aquellas leyes que van a regir y controlar las relaciones de trabajo. Entonces mencionamos, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo. Conociendo ya tanto el derecho como el concepto de las relaciones individuales de trabajo, hablemos entonces sobre cómo controlar y regular esta relación. Bueno, para ello tenemos el contrato. El contrato. Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra persona un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario.
En otras palabras, un contrato de trabajo se crea cuando una persona se da la obligación de prestar un trabajo subordinado a otra persona, pagando a este un salario. Sin importar qué tipo de denominación le den, siempre estará sujeto a las normas laborales establecidas por la ley. La esencia del contractualismo en el derecho del trabajo radica en la afirmación de que el vínculo que se establece entre el trabajador y el patrón estará necesariamente originario por un acuerdo de voluntades, aunque ese vínculo en algunos casos sea expreso y en otros tácito o un supuesto. En el texto citado anteriormente nos expresa con más claridad la naturaleza de los contratos de trabajo. Explica que para que exista dicho contrato necesariamente debe existir un acuerdo de voluntades entre los sujetos involucrados. Dichos acuerdos pueden estar simplemente expresados verbalmente, por escrito o tácito, aunque se recomienda que dichos acuerdos sean escritos de acuerdo a lo estipulado en el artículo 24 de la Ley Federal de Trabajo. Las condiciones de trabajo deben constar por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables. Se harán 2 ejemplares, por lo menos, de las cuales quedará uno en poder de cada parte. En este mismo artículo se establece que cada parte involucrada deberá tener por lo menos una copia de dicho trabajo, pero se estarán preguntando ¿por qué se recomienda que el contrato esté escrito? Bueno, los contratos verbales o tácitos no tienen un soporte o un documento que valide los acuerdos tomados por los involucrados, pero esto no quiere decir que el trabajador no puede exigir sus derechos. Si esto pasa, será solo responsabilidad del patrón. Según lo establecido en el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, el contrato escrito deberá contener la siguiente información. Primero, nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, clave única de registro de población, registro federal del contribuyente y domicilio del trabajador y del patrón. Segundo, el tiempo determinado que estará sujeto a la relación del trabajo. Tercero, el tipo de servicio o servicios que deberán presentarse. Cuarto, el lugar o lugares donde debe presentarse el trabajo. Quinto, la duración de la jornada. Sexto, la forma y el monto del salario. Séptimo, el día y el lugar de pago del salario. Octavo, las indicaciones de que el trabajador será capacitado. Noveno, las condiciones de trabajo como descansos, vacaciones y demás que convengan el trabajador y el patrón. Estos conceptos nos ayudan a comprender mejor el tema y nos hace reflexionar en si las llevamos a cabo en nuestro día a día. ¿O qué opinas, Jazmín? Estoy de acuerdo contigo, Martín. Retomando un poco de lo que anteriormente comentaste, es una comunicación entre el patrón y el trabajador, en la cual el personal realiza una labor persiguiendo por ello un salario. La función del patrón será el pago de esta, manteniendo una buena relación y conformidad con los trabajadores de una manera justa. Como antes dicho, el contrato es un acuerdo escrito entre 2 personas, el trabajador y el patrón. Así que continuando con el temario del día de hoy, conforme al artículo número 8 de la Ley Federal, el trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Esto quiere decir, un trabajador es una persona que brinda algún servicio o algún trabajo con el fin de recibir un salario, y de esta manera se forma una relación personal, aunque de la misma forma existen diferentes tipos de trabajadores y de igual manera podemos ver distintos tipos de contratos en ellos. Un claro ejemplo es un cajero de una tienda. No cuenta con un contrato escrito, pero sí con un contrato verbal, que recibe su salario sin beneficios legales y de una forma muy reducida. Mientras la categoría del trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. Es decir, el trabajador de confianza es aquel individuo que presta sus servicios de manera personal y directamente con el patrón o jefe, pues surge por la necesidad del patrón para trabajos especiales. Y de igual forma el trabajador de confianza puede ser reemplazo de funciones si el patrón así lo considera. Este no puede ser parte del sindicato de la empresa y una de las desventajas de este puesto es el despido injustificado, ya sea porque el patrón declara la pérdida de confianza hacia el trabajador,
donde no puede hacer nada al respecto. Patrón. El patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos. El patrón es el encargado de verificar que todo salga bien dentro de la empresa. De esta forma pueden ser directores, administradores, gerentes, entre otros más, las cuales son representantes del patrón. Pueden seleccionar a las personas conforme a criterios establecidos por el trabajo a realizar. Ejemplo, el dueño de una panadería solicita a un panadero que cumpla lo requerido, que realice un buen pan y de esta forma contratarlo. El trabajo es un derecho y un deber social. No es un artículo de comercio y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Es decir, que el trabajo es la forma que se encuentra relacionado con el modo de llevar a cabo las actividades laborales, sin que alguien inflija tu libertad, y algo que se deba ser sin distinción de género, o al menos en ciertas cosas particulares, como por ejemplo un trabajador de limpieza es posible que se realice ambos géneros. El trabajo debe de tener condiciones que aseguren la seguridad de los trabajadores y de igual forma la salud. ¿Y tú qué piensas, Antonio? Gracias, Fátima, por tu aportación. Los conceptos que nos das están mutuamente relacionados. Existe una conexión entre ellos. Para el origen de una relación laboral nacen sus derechos y obligaciones, tanto del patrón como del trabajador, cuando están ligados a un trabajo. Continuamos contigo, Dafne. Muchas gracias, Antonio. Ahora, continuando con el temario, trataremos el tema de salario y su protección. Y el salario se define como la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Y bueno, el salario se expresa como en la anterior definición, es una suma de dinero o cierta cantidad que se le va a entregar al trabajador por la prestación de un servicio, o mejor dicho, por trabajar. Creo que todos entendemos esta palabra, ya que muchos ya nos encontramos percibiendo un salario, o nuestros padres, y es un concepto que entendemos de recibir dinero a cambio de trabajar. Y bueno, en el siguiente caso, que es la protección del salario, sabemos que nos dicen que el salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. Y bueno, esta fracción nos explica una parte del salario, que es la protección del salario, el cual se entiende que el salario deberá entregarse de manera íntegra, ya que de incluirse cualquier retención como las anteriores, pues esta acción no es legal. Que claro, existen casos en los que se pueden hacer excepciones o algún como tipo de embargo en el salario. Pero estos son casos como alguna demanda hacia el trabajador o la persona que percibe el salario, como son pues las demandas por pensión de alimentos, las cuales pueden ir desde un 30% a un 50% del salario, ¿no? Ahí va a depender de nuestro abogado y pues qué cosas vamos a hacer. Y bueno, ahora pasamos contigo, Martín. ¿Tienes algo que aportar a nuestro tema? Gracias, Dafne. Como mencionamos, estamos tan familiarizados con el término salario que es fácil de identificar a qué se refiere, pero como todo, no comprendemos con exactitud lo que conlleva conocer a profundidad el tema, y para eso estamos aquí. Le cedo la palabra a Esmeralda para que nos explique más a fondo cómo se integra dicho salario. Según el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, dice que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo, por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se le entrega al trabajador por su trabajo. Ejemplo, como lo acaba de comentar mi compañera Dafne, el salario es la remuneración económica que se le da al trabajador por su trabajo. Si bien la ley también nos menciona que aparte de la cuota fija, el trabajador debe de gozar de algunas prestaciones que faciliten su vida y puedan tener un mejor desempeño en el trabajo. Creo que muchos de nosotros ya estamos algo familiarizados con el tema de las prestaciones que tienen algunos trabajadores.
Sin duda, una de las más comunes es la del crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, comúnmente conocida como Infonavit, donde un trabajador puede tener la facilidad de pagar y adquirir una casa. Pero como ya sabemos, generalmente esas viviendas son demasiado pequeñas y para una familia numerosa no serviría de mucho. Sin embargo, actualmente se te permite solicitar un segundo crédito para así adquirir otra vivienda y hacer crecer tu patrimonio. Sin duda, esto último es una gran oportunidad para muchos. Muchas gracias por la información que nos compartes, Esmeralda. Es un tema importante, aunque muchas veces los trabajadores no tenemos conocimiento de cómo se encuentra integrado nuestro salario, y es un tema del que deberíamos informarnos más. Pero bueno, ahora pasamos contigo, Fátima, con el siguiente tema de este extenso temario. Muchas gracias, Daphne. Continuando con el tema siguiente, ¿cuál es la duración del contrato? Bueno, las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado, y en su caso puede estar sujeto a prueba o a capacitación inicial. En el caso de obra determinada, quiere decir que el trabajador solo es contratado por el patrón por algo en específico. Tal es el caso de un albañil. Es contratado para construir una pared y el contrato de obra se considera terminado cuando el albañil haya terminado con lo que le corresponde. El contrato por tiempo determinado se aplica cuando cumple con un determinado tiempo, como el caso de sustituir a una persona en caso de no poder asistir. Por ejemplo, un cajero se ha roto el brazo, por lo cual se solicita que alguien cumpla el trabajo por lo menos un mes, y después de esta fecha, una vez que ya haya regresado el trabajador, en este caso el cajero, terminará. El contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado, uno de los más frecuentes en el mundo laboral, es aquel que ampara legalmente la existencia de una relación de trabajo entre un contratista y un contratado, sin especificar cuándo este compromiso termina. La diferencia del contrato por el tiempo indefinido a los otros es que este no se estipula una fecha específica y estará vigente hasta que alguno de las dos partes quiera extinguirlo. De tal forma que mientras se cumple el contrato, el trabajador cumplirá con las mismas prestaciones que los demás trabajadores. Y de igual forma se tomará un periodo de prueba que excederá de los 180 días y tendrá una duración máxima de 3 meses o de 6 dependiendo del cargo que ocupa este. Dando pauta a lo que mencionas, creo que la duración del contrato estará determinada a las necesidades del patrón, si eres apto para el puesto. Continuamos contigo, Yasmín. Jornada laboral. La duración máxima de la jornada será 8 horas la diurna, 7 la nocturna y 7 horas y media la mixta. Para comentar este tema, la jornada de trabajo lo definiremos como aquella cantidad de tiempo que está una persona desempeñando una función dentro de una empresa. Como sabrán, en México se cometen este tipo de violaciones sobre los derechos del trabajador, excediendo en ellas la jornada laboral. El ejemplo muy común es en las maquiladoras clandestinas. Es aquella empresa que no existen los derechos laborales e inclusive se debe de trabajar de 10 a 12 horas diarias, casi sin parar o de igual manera sin descanso. También se dio a conocer el caso que estuvo en diversas plataformas de internet, es de la industria de moda Shein, en la que se comentaban que los trabajadores de la misma laboraban más de 75 horas a la semana, considerando esto una explotación, ofreciendo a los obreros un sueldo bajo. En efecto, Yasmín, la jornada máxima debería ser de 8 horas, aunque en algunos empleos se exceden de horas y se le consideran horas extra cuando en realidad siguen teniendo un sueldo bajo y dichas horas no son pagadas. Tal es el caso de la comadre de mi mamá. Ella trabaja desde muy temprano y sale demasiado tarde, y en ocasiones en las que no le pagan completo o lo que debería de ser, lo cual podría ser explotación laboral. Continuamos contigo, Daphne.
Muchas gracias por el comentario que nos compartes del tema, Fátima. Ahora pasaremos con el siguiente tema, que es tiempo extra, en el cual las horas de trabajo a que se refiere el artículo 65 se retribuirán con una cantidad igual a la que corresponda a cada una de las horas de la jornada. Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un 100% más del salario que corresponda a las horas de la jornada. Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido de este capítulo. La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de 9 horas a la semana obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada, sin prejuicio de las sanciones establecidas en esta ley. Y bueno, el tiempo extra en la jornada laboral de un trabajador se refiere a cuando el trabajador rebasa o excede el límite de tiempo estipulado en su contrato, lo que legalmente significaría algo así como que trabajas más, ganas más. Muchas veces se cometen abusos por parte de las empresas con esta parte de las horas extras, ya que muchas veces no conocemos o no tenemos claro el conocimiento de cómo deben pagarse estos temas de las horas extras. Como por ejemplo, algo que debemos saber es que no se deben exceder de las 3 horas y las cuales deben de pagarse al 100% del salario. Y bueno, estas 3 horas de las que hablamos, pues no pueden ser consecutivas más de 3 veces a la semana, ya que muchas veces los trabajadores no tienen conocimiento de este dato o de esta información, y que es por eso que muchos de nosotros podemos ver o conocer casos de la injusticia, la explotación o el abuso de los patrones hacia los trabajadores, que algunas veces se quedan por amenazas de perder sus empleos, por miedo o por muchas y distintas razones. Y bueno, es por eso que debemos conocer este tema para no cometer estos abusos o que nos los cometan a nosotros. Aunque claro, el tiempo extra tiene tanto ventajas como desventajas, pues es en su buena y correcta aplicación, pues como por ejemplo es que con esto pues los trabajadores pues tienen la oportunidad de ganar más, ¿no? Más dinero, pues tener mayor ingreso. Y las empresas tienen pues mejor flujo productivo, ¿no? Que es un beneficio para ella y pues para los trabajadores, ¿no? Igual, es un ganar-ganar. Y en las desventajas se puede ver que pues a veces existe una sobrecarga en la fuerza laboral, y esto pues con el tiempo puede traer enfermedades, deficiencias físicas y pues otras más de naturaleza. Y por la parte de la empresa es que puede dar una mala imagen, ¿no? De que explota a sus trabajadores y cosas así. Pero bueno, pasando al siguiente tema, continuamos contigo, Esmeralda. ¿Tienes algo que alimentar este tema, algo que opinar? Cuéntanos. Gracias por tan valiosa información, Dafne. Pero como bien sabemos, en la mayoría de los trabajos se abusa de lo que es el tiempo extra, sabiendo que esto es una falta a los derechos de los trabajadores. Ahora pasamos contigo, Antonio. Gracias, Esmeralda. Continuando, seguimos con el tema de días de descanso. Cuando descansamos, nuestro cuerpo se recupera y reinicia. Los antecedentes son de origen religioso, ya que en una época pasada los judíos celebraban algo llamado Sabbat, ya que para ellos era un día dedicado a Dios, por lo cual no podían hacer otro labor. Sabbat es de origen hebreo, que significa cesa, para después sufrir un cambio por el día domingo, de latín dominus, que significa día del Señor. Podemos encontrar en el ámbito laboral, por así decirlo, dos tipos de descanso. Uno es el descanso semanal y el otro el descanso obligatorio. Como vemos en la actualidad, el día de descanso no atiende a un fin religioso, sino que más bien es para la recuperación, disfrute o goce con el propósito de la buena salud del empleado. Por lo siguiente, por cada 6 días de trabajo, disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos con goce de salario íntegro. Es necesario brindar de descanso. Dicho esto, puede ser cualquier día de la semana, como lunes, martes o jueves. Pero en este caso el día que preferente marca o procura la ley es el día domingo, ya que es un día socialmente apto
para el descanso y disfrute, adecuado para pasar el día con la familia, para acudir a eventos religiosos o para la práctica de algún deporte como el fútbol, béisbol u otro. Además de ello, las personas que laboren el día domingo tienen derecho a recibir una prima dominical de un 25% sobre el salario de los días ordinarios laborados. ¿Qué sucedería si el patrón de la persona X lo obligara a laborar en su día de descanso, ya sea lunes o domingo? Los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado. Los empleados consideran como sagrado su día de descanso, por ende no se les podrá obligar a laborar. En el caso de que laborasen, ejemplo, el día lunes, que es su día de descanso, se le tendría que pagar un 200% más sobre su salario diario. Ejemplo, su salario diario es de 100 pesos, lo que se tendría que pagar serían 300 pesos por su día. Otro ejemplo similar sería que laborase el día domingo, que es su día de descanso, se le tendría que pagar un 200% más sobre su salario diario. Ejemplo, su salario diario es de 200 pesos. Lo que se tendría que pagar sería 600 pesos por su día. Y además la prima dominical que corresponde, que serían 75 pesos, que haría un total de 675 pesos. Ahora hablaremos de los días de descanso obligatorio en México. Son 9 y vienen establecidos en la Ley Federal del Trabajo y son los siguientes. Son días de descanso obligatorio: el 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de diciembre de cada 6 años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 25 de diciembre y el que determine las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarios para efectuar la jornada electoral. Como lo dice, los descansos obligatorios se deben en su mayoría a celebraciones. Puede ocurrir que un día de descanso obligatorio coincida con un día de descanso semanal, por ejemplo, que un día 16 de septiembre caiga en domingo. En este caso, si los trabajadores no laboran, no tienen derecho de absolutamente ninguna otra prestación adicional. Pero ¿qué sucede si el trabajador es llamado en tal fecha siendo un día de descanso obligatorio? El trabajador tendrá derecho a que se le pague, además de su salario diario, un salario doble, por lo tanto sería un salario triple. Algo que quieras opinar del tema. Muchas gracias, Antonio. Es información de suma importancia y gracias por compartirnos todos esos ejemplos el día de hoy que nos ayudarán a comprender mejor el tema y su importancia. Y bueno, ahora pasamos contigo, Martín. Muchas gracias, Dafne. Así como lo comentaba el compañero Antonio, el descanso es obligatorio y necesario para las personas. Él nos hablaba acerca de los descansos en una jornada, ¿verdad? Pero hay otro tipo de descanso, mucho más prolongado, que por ley todo trabajador debe tener. Estas son las vacaciones. Las vacaciones son una prolongación del descanso semanal, pues sus fundamentos son los mismos. Si bien adquieren una fuerza mayor, un descanso continuo de varios días devuelve a los hombres su energía y el gusto por el trabajo. Y es cierto,
Como anteriormente lo mencionábamos, las vacaciones más que obligatorias son necesarias, ya que después de una intensa jornada de trabajo por muchos meses en los que no disfrutaste al 100% de tu vida, de tu familia y demás cosas, lo único que buscas son días libres para retomar energías y regresar con todo. Según la Ley Federal de Trabajo, los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior a los 6 días laborales y que aumentarán en 2 días laborales hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicio. De acuerdo a lo dispuesto en esta ley, será obligatorio las vacaciones después de haber trabajado por lo menos un año, y dicho descanso será mayor a 6 días. Palabras más, palabras menos. También mencionamos que las vacaciones de los trabajadores se incrementarán de acuerdo a los años laborables. Será 2 días más de descanso por cada año subsecuente trabajado. Recalquemos igual que las vacaciones no podrán ser compensadas con una remuneración. Por ejemplo, trabajas para una empresa y tú muy contento porque vienen tus merecidas vacaciones, pero por alguna circunstancia el jefe pide que te quedes laborando en tus días de descanso a cambio de un dinero extra. De ninguna manera deberías aceptar dicha propuesta, porque se estarían violando tus derechos y también la ley. Así que ya sabes, disfruta tus vacaciones porque nadie las puede negociar. Aparte de lo que ya mencionamos, existe igual días de descansos obligatorios por días festivos o por conmemoraciones, que hace unos instantes el compañero Antonio explicó. Bueno, ¿qué opinas a todo esto, Fátima? Así es, como bien dices, las vacaciones están hechas para tomar un descanso laboral, para estar con la familia o igualmente solo. Al igual que los días festivos se tomarán como descansos aquellos, y es un derecho del trabajador. De igual forma, aquellos días deberán ser pagados. Sin más, le cedo la palabra a mi compañera Esmeralda. Según el artículo 153A de la Ley Federal del Trabajo, dice que los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores y estos a recibir la capacitación o el adiestramiento en su trabajo, que le permite elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad, conforme a los planes y programas formulados de común acuerdo por el patrón y el sindicato, o la mayoría de los trabajadores. Y según el artículo 153b, dice que la capacitación tendrá por objeto preparar a los trabajadores de nueva contratación y a los demás interesados en ocupar las vacantes o puestos de nueva creación. Podrán conformar parte de los programas de capacitación el apoyo que el patrón preste a los trabajadores para iniciar, continuar o completar ciclos escolares de los niveles básicos, medio o superior. Ejemplo: algo muy importante que cabe recalcar en este punto es que el patrón puede apoyar a sus empleados a continuar o concluir su preparación académica. Muchos de nosotros tal vez tengamos un familiar o un conocido que haya sido beneficiado gracias a esto. Tal vez entró a trabajar a cierta empresa y el patrón le vio un potencial muy bueno y por ello decidió apoyarlo, y de este modo también se beneficiaría la empresa. Algo que también me llama mucho la atención dentro de la capacitación es que, al menos en mi caso, yo no conozco a alguien que haya sido capacitado para realizar su trabajo. Creo que la realidad es otra, y que generalmente los novatos en algún trabajo son quienes son peor tratados por los demás trabajadores. Esto lo digo en el ámbito empresarial, pero por otra parte, en el trabajo, como las maquilas o lugares donde se utilicen maquinaria, estas capacitaciones se realizan y son fundamentales para el proceso de la producción. Por otra parte, el adiestramiento tendrá por objeto: 1. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los trabajadores y proporcionarles información para que puedan aplicar en sus actividades las nuevas tecnologías que los empresarios deben implementar para incrementar la productividad de las empresas. Segundo, hacer del conocimiento de los trabajadores sobre los riesgos y peligros a que están expuestos durante el desempeño de sus labores, así como las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales
mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente del trabajo, que le son aplicables para prevenir riesgos en el trabajo. Tercero, incrementar la productividad. Y cuarto, en general mejorar el nivel educativo, la competencia laboral y las habilidades de los trabajadores. Esto según el artículo 153b de la Ley Federal del Trabajo. Ejemplo: la diferencia entre capacitación y adiestramiento es que la capacitación se realiza a empleados nuevos y va dirigido a nuevos puestos de trabajo. Por su parte, el adiestramiento es la continuación, podríamos decirlo así, pues el adiestramiento es la capacitación nuevamente al trabajador para que se desempeñe de la mejor manera en su trabajo. Un caso muy común del adiestramiento es en el caso de los maestros, con los cursos que toman al inicio de cada ciclo escolar para planear estrategias que sirvan para el aprendizaje de los alumnos. En el ámbito empresarial, el ejemplo sería que algún trabajador decide continuar con su educación y se le facilite poder realizar una maestría o un doctorado, aunque siendo realistas esto no sucede comúnmente, pues son los trabajadores quienes de manera independiente continúan preparándose para así tener un mejor puesto de trabajo. Interesante tratar con estos temas. Gracias por la información, Esmeralda. Es muy importante conocer y diferenciar estos dos términos, ya que si no estamos familiarizados con estos, nos encontraremos con algunas confusiones en nuestra vida laboral. Te cedo la palabra, Antonio. Siguiendo el temario, nos encontramos con la prima de antigüedad. La prima de antigüedad es la cantidad extra de dinero que se le otorga a un empleado al finalizar su labor en la empresa, a modo de recompensa o estímulo, cuya visión es el premio al esfuerzo realizado por el transcurso del tiempo. Dedicar los mejores años de tu vida en un trabajo esperando recibir grandes prestaciones o gratificaciones por parte del patrón o la empresa es reconfortante. Pero ¿qué sucedería si solo recibieras más que un simple gracias? Te sentirías decepcionado haberte esforzado tantos años dando lo mejor de ti, demostrando tus cualidades o tu entusiasmo de aprender. Suponiendo que empecé a laborar a la edad de 25 años y me despiden o renuncio, ¿qué es lo que esperaría por parte de mi patrón? Por ende, se desprendería lo siguiente. Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las normas siguientes. Primero, la prima de antigüedad consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicio. Segundo, para determinar el monto del salario se estará a lo dispuesto en los artículos 485 y 486. Tercero, la prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido 15 años de servicio, por lo menos. Asimismo, se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que se hayan separado de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido. Laborar para una sola persona o patrón o empresa por años tiene un beneficio: la prima de antigüedad. A los trabajadores les interesa mucha esta prestación. Para establecer la cantidad que tiene derecho a recibir, se requiere conocer los años laborados, en fin, la antigüedad, ya que sirve para realizar el cálculo de lo que le corresponde. Y es que a mayor tiempo laborando le corresponde una mayor cantidad de dinero. La base para el cálculo de la prima de antigüedad no debe ser menor al salario mínimo ni superior a 2 veces el salario mínimo vigente. Por ejemplo, si tú ganas 200 pesos diarios y el salario mínimo está en 172.87 centésimos,
El cálculo que se utilizará es el de 200 pesos diarios. La fórmula sería salario mínimo por 12 por los años trabajados y nos dará la prima de antigüedad. Sin embargo, si tú ganas 500 pesos diarios, se consideraría el salario mínimo para calcular tu prima de antigüedad, es decir, 172.87 pesos por 2. Este es mi punto de vista, pero ¿qué dices tú, Yasmín? Me agrada la perspectiva que tomas en cuenta sobre que no en todas las empresas valoran el trabajo que realizas en los mejores años de tu vida, esperando una gratificación al concluir, que te toca por ley, en forma de agradecimiento por tu labor en ella. Pero continuando con este episodio, seguimos contigo, Fátima. Gracias, Yasmín. Bueno, por si no han escuchado sobre los derechos de preferencia, aquí te hablaremos con detalle. Los derechos de preferencia tratan más bien acerca de tomar en cuenta a una persona que posee cualidades específicas que los demás trabajadores no tienen para ejercer un puesto, ojo, lo cual no es un signo de favoritismo, aunque en efecto existen casos de ello, ya que según la Ley Federal del Trabajo, los patrones están obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tenga a su cargo una familia, a los que hayan terminado su educación básica obligatoria, a los capacitados respecto a los que no lo sean y los que tengan mayor aptitud y conocimientos para realizar un trabajo, y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén. Los derechos de preferencia van más a la determinación de quienes merecen el puesto de trabajo que se solicita, ya sea por ascenso o por antigüedad, entre otras cosas. Sin embargo, a pesar de esto, hay ocasiones en las que no se selecciona al que posee mejores cualidades, y la empresa se tiene que encargar de capacitar en un lapso de tiempo al trabajador, y de igual forma el trabajador debe de reconocer cuando no es apto para el puesto. De igual manera va de la mano la prima por antigüedad, ya dicha por mi compañero Antonio, y el derecho de ascenso. Antonio, ¿tú qué piensas acerca de esto? Como lo mencionas, los derechos de preferencia son aspectos muy concretos que determinan quiénes son las personas acreedoras a nuevos puestos laborales. Continuamos contigo, Esmeralda. Según el artículo 46 de la Ley Federal del Trabajo, el trabajador o el patrón podrán rescindir en cualquier tiempo de la relación de trabajo por causa justificada sin incurrir en responsabilidad. Y según el artículo 51, son causas de rescisión de la relación del trabajo sin responsabilidad para el trabajador. Primero, engañarlo el trabajador o en su caso la agrupación patronal al proponerle el trabajo respecto de las condiciones del mismo. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar su servicio el trabajador. Segundo, incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro del servicio en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamientos y o acoso sexual, malos tratamientos u otros análogos en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos. Incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores fuera del servicio en los actos a los que se refiere la fracción anterior, si son de tal manera que generan que haga imposible el cumplimiento de la relación del trabajo. Cuarto, reducir el salario del trabajador. Quinto, no recibir el salario correspondiente en la fecha u lugar convenidos o acostumbrados. Sexto,
Sufrir prejuicios causados maliciosamente por el patrón en sus herramientas o útiles de trabajo. Séptimo, la existencia de un peligro grave para la seguridad o la salud del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas en el establecimiento o porque no se cumplan las medidas preventivas y de seguridad que la ley establezca. Octavo, comprometer el patrón con su imprudencia o descuido inexcusables la inseguridad del establecimiento o de las personas que se encuentran en él. Y noveno, exigir la relación de actos, conductas o comportamiento que menoscaben o atenten contra la dignidad del trabajador. Y décimo, las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que el trabajo se refiere. Ejemplo. Sin duda acabamos de llegar a uno de los puntos más importantes de este episodio. Creo que como lo pudimos notar, son muchas las causas por las que un trabajador puede tomar la decisión de dejar su trabajo y tomar acciones legales en caso de que se incumpla una de estas leyes. Si bien sabemos, la realidad en la que vivimos es muy diferente a lo que nos dicen las leyes, porque por lo general siempre se violan los derechos del trabajador. En la fracción cuarta se nos deja claro que el patrón no puede descontar el salario del trabajador, y en la fracción quinta nos dice que no puede dejar de pagarle o retrasar su pago. Un ejemplo claro de que esta ley se viola es en las maquiladoras, pues si un trabajador llega tarde se le descuenta de su sueldo en base al tiempo de retraso. Incluso conozco casos en los que los trabajadores siguen trabajando sin percibir un sueldo, ya que el patrón no cumple con tiempo a pagarles. Esto sin duda es una gran violación a los derechos del trabajador. Sin embargo, esto sucede en casi todos los trabajos y no hay sanción para ella. De la misma forma, hay casos en los que los trabajadores son expuestos a peligros en el trabajo. Un caso que conozco es el de los trabajadores de invernaderos, que están trabajando y expuestos a químicos, y en muchos de los casos no se les brinda protección necesaria para protegerlos de los químicos como fertilizantes y fumigadores. Y estoy segura que muchos de ustedes conocen casos parecidos en donde se incumplen las leyes laborales. Estoy de acuerdo contigo. Hay muchos empleos que violan esta ley. Y como la Ley Federal del Trabajo dice, el patrón no puede despedir de manera injustificada o quitarnos parte de nuestro salario. Si bien, como dice, la suspensión es dejar de prestar tus servicios, pero sin la intención de terminar la relación del trabajo. A lo contrario de la rescisión, donde es dar por finalizada dicha relación laboral. Bueno, continuamos con el temario. Gracias, Fátima. Vaya que ha sido muy importante los temas que hemos tocado el día de hoy y muy nutritivos de información para nuestra audiencia. Ya hablamos básicamente de todo lo que envuelve en sí a una relación individual del trabajo, pero como todo en esta vida debe tener un final. Entonces, hablemos de las causas de terminación de las relaciones individuales. La terminación es la disolución de las relaciones de trabajo por mutuos consentimiento o como consecuencia de la interferencia de un hecho independiente de la voluntad de los trabajadores o los patrones que hace imposible su continuación. Más claro que el agua no puede estar. Toda relación de trabajo llega a su fin cuando las dos partes así lo acordaron, por alguna diferencia que hubo entre ellos o por un suceso imprevisto que afectara a alguna de las partes. Según el artículo 53 de la Ley Federal de Trabajo, son causas de terminación de las relaciones de trabajo las siguientes: el mutuo consentimiento de las partes, la muerte del trabajador, la terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital de conformidad con los artículos 36, 37 y 38, la incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo, y por último los casos que se refieren en el artículo 434 de la Ley Federal del Trabajo. Dichas causas citadas en el texto anterior
son comprensibles. Por ejemplo, en el caso de la muerte del trabajador es algo imprevisto que puede suceder, como la actividad que realiza el trabajador necesita su forma física para hacerlo. Por obvias razones, la relación de trabajo se extingue, ya que el trabajador no podrá realizarlo más. En cuanto al acuerdo mutuo de las dos partes, esto implica que el trabajador renunciará por voluntad propia a su trabajo y el patrón estará de conformidad con la decisión, aunque pueda existir la situación en la que haya un despido injustificado. Generalmente las empresas buscan pretextos para despedir a sus empleados sin previo aviso o presionarlos de distintas maneras para que el trabajador renuncie. La terminación de la obra o vencimiento del término de inversión del capital también es una causa muy obvia, ya que al culminar el propósito de la relación de trabajo, ya sea porque así está estipulado en el contrato o por el agotamiento del capital invertido, dicha relación llegará a su fin. Y por último, cuando un trabajador está incapacitado física o mentalmente para prestar un servicio que debe ser personal, la relación de trabajo será concluida. Estas son algunas de las formas en las que se puede determinar una relación de trabajo, pero eso sí, infórmate si la conclusión de esta se está dando de manera ilegal. ¿O qué opinas tú, Yasmin? Gracias por la información que acabas de compartir para nuestro público. Sin duda alguna es importante diferenciar las causas por cuál se da la terminación, ya sea por voluntad o algún acto que esté en contra de las normas establecidas dentro de la empresa. Ahora pasemos al tema de cálculo de indemnización y finiquito. El finiquito se paga siempre que se extingue una relación laboral, ya sea por la renuncia voluntaria del empleado, por el despido justificado o injustificado del empleado por parte del patrón, la finalización del contrato laboral, la muerte del empleado y demás. Dados estos supuestos, siempre es de vital importancia saber o conocer qué es lo que te corresponde por concepto del mismo. Llega a ocurrir que el patrón altera la cifra, por ende a continuación se menciona lo que te corresponde. Dicho finiquito se integra por los conceptos siguientes. Primero, salarios devengados y no pagados a la fecha en que finaliza la relación laboral. Segundo, parte proporcional de aguinaldo. Tercero, parte proporcional de vacaciones. Cuarto, parte proporcional de prima de vacacional. Quinto, prima de antigüedad si procede. 6. Otras prestaciones que estuvieran contempladas en el contrato individual, colectivo de trabajo o contrato de ley. Sin en cambio, la indemnización se paga siempre que se distingue una relación laboral, a mi parecer ocurre por un despido injustificado. Por tal acción el empleado recibe mayores percepciones respecto de un finiquito. Cuando se da una rescisión injustificada, se deberá de pagar una liquidación que incluirá lo mencionado en el finiquito, más los conceptos de indemnización, que son los siguientes: indemnización constitucional de 3 meses de salario, indemnización legal 20 días por año cuando el trabajador solicita la reinstalación, prima de antigüedad, gratificación por separación, salarios vencidos en caso de que sea laudo. Qué buena información nos acaba de proporcionar Antonio. La indemnización y el finiquito es algo que todos los trabajadores deben de conocer. Trabajo de mujeres y menores, derechos. Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres, garantía que se establece en lo general y específicamente en función de la protección de las trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y oportunidades. Las mujeres también cuentan con la misma capacidad de realizar alguna labor en la que mejor se desempeñen, pero no siempre ha sido así. En el ámbito laboral, a las mujeres se les discrimina por su género, otorgándole un salario menor que la de un trabajador hombre solo por el simple hecho de ser mujer. Pongamos un claro ejemplo. En la empresa Fruto Real solicitan al personal capacitado para el puesto de gerente de calidad. Ana quiere postularse para ese puesto de trabajo porque ha trabajado diversos años en la empresa y también tiene experiencia laboral sobre ese puesto, pero llega un pasante masculino a solicitar de igual manera el empleo.
El encargado de selección de personal contrata al pasante masculino, excluyendo a Ana por ser mujer, considerando que no tendrá las capacidades necesarias para desempeñarlo. Quizá este sea un ejemplo muy sencillo, pero es lo que vive una mujer diariamente por las condiciones de desigualdad para puestos de trabajos determinados. El trabajo de los menores queda sujeto a vigilancia y protección especiales en las autoridades del trabajo, tanto federales como locales. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con las autoridades del trabajo en las entidades federativas, desarrollarán programas que permitan identificar y erradicar el trabajo infantil. En todo tipo de empresa está comprometida a no contratar menores de edad, pero en nuestro país, ¿cuántas veces no se ha visto a niños en la calle, vendiendo o ofreciendo algún producto? Conocí el caso de un niño de 9 años en la cual sus papás le exigían traer dinero a su casa, tomando en cuenta que el niño no contaba con ningún tipo de educación básica. De igual manera era violentado por los mismos y sus padres no ejercían alguna labor. El niño empieza a trabajar en un taller mecánico en la cual realizaba un trabajo pesado y un sueldo bajo. Todos alguna vez hemos visto la explotación infantil. De igual manera, en algunas empresas aplican aceptar a personas de 17 años, pero siempre y cuando tengan el consentimiento de sus padres por escrito. Concuerdo contigo, Yasmín. Las mujeres tienen la capacidad de realizar las mismas labores que los hombres y obviamente se le debe reconocer de igual manera sin ninguna distinción, percibiendo el mismo salario. Y en cuanto a los trabajos que son otorgados a los menores de edad, nos falta mucho como nación para llegar al punto de dejarlo de normalizar. Muchas gracias por tu comentario. Y comenzando con este tema de trabajadores de confianza. La categoría del trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. Las condiciones de trabajo de los trabajadores de confianza serán proporcionadas a la naturaleza e importancia de los servicios que presten y no podrán ser inferiores a las que rijan para trabajos semejantes dentro de la empresa o del establecimiento. Los trabajadores de confianza son aquellas personas que cuentan con mayores rangos, puestos y claro, esto conlleva mayores responsabilidades. Los trabajadores de confianza muchas veces se desempeñan o se encuentran en puestos de dirección, supervisión, fiscalización, realizan algunas actividades que realizaría el patrón comúnmente, ¿no? También en trabajadores de confianza podríamos encontrar a lo que son los contadores o también a los administradores. Y esto se debe a que se encuentran o tienen conocimiento de la situación actual de la empresa. Tienen a su alcance y es de su conocimiento información personal de la empresa, de la cual deben hacer un buen uso, no deben compartirla con terceros. Ser trabajador de confianza tiene diversas ventajas, como son que tienen mejores salarios, son importantes para la empresa, pueden reemplazar actividades del patrón cuando el patrón lo ordene, y entre desventajas es que no pueden formar parte del sindicato de la empresa. No pueden demandar por despido injustificado, ya que el patrón puede declarar la pérdida de la confianza, ¿no? Entonces estos trabajadores tienen muchas ventajas, pero también tienen esta desventaja, ¿no? Y aclarando este tema, ahora pasamos contigo, Esmeralda. ¿Tienes algo que compartir de este tema? Muchas gracias a todos por las aportaciones el día de hoy. Ahora pasaremos a la sección de conclusiones, la cual nos ayudará a aclarar alguna duda o a escuchar los puntos de vista sobre los temas en general por todos nosotros. Así que comencemos contigo, Antonio. Estamos en la etapa final de este querido podcast. Como lo mencionamos, inicialmente hay 3 conceptos tan fundamentales y esenciales que generalizan el derecho de trabajo o su función, los cuales son por una parte el trabajo, por consiguiente el patrón y finalmente encontramos al empleado. Estos se encuentran relacionados uno del otro. Por ejemplo, la persona X, su profesión es ser contador, por tal razón está buscando algún empleo relacionado a ello. Entonces aquí es donde entra la persona Y, que oferta el siguiente empleo de analista de estados financieros. Habiendo dicho lo anterior, vemos cómo hay una relación entre los conceptos de trabajo, patrón y trabajador. Entonces observamos que algo tan simple y que pasa
regularmente, o es algo muy cotidiano, se ve involucrado el derecho de trabajo o también denominado derecho laboral. Los temas tratados en este podcast nos hacen ver que las personas solemos manejar un contrato del tipo laboral sin darnos cuenta de que son de mucha importancia. Cada contrato conlleva cierta responsabilidad. Un ejemplo es el laboral, la cual es el más utilizado, y este se basa y nos basamos para nuestro empleo, de cuánto ganaremos, si tendremos seguro, si tendremos días libres, cuántas horas laboraremos, tendremos derecho a vacaciones, cuántos días nos corresponden, y si es que tenemos derecho a más prestaciones de lo que respecta a la ley. Existen ciertas condiciones un poco extrañas a la hora de formar una relación laboral. Una de ellas puede ser el mutuo acuerdo de ambas partes, tanto del patrón como del trabajador. Y así, sin necesidad de firmar un contrato, ya se ha aceptado la relación laboral entre las dos, tanto del patrón como del trabajador. Podríamos decir que es un contrato verbal, lo que significa cuya validez se produce por la voluntad expresa de las partes. Supongamos el siguiente caso, que sucede en la mayoría de maquiladoras de Jalisco y su región. Digamos que están solicitando nuevos operarios para diversas áreas de producción, ya sea para utilizar la máquina de 2 agujas, la de mando u otra, o solo necesitan manuales, como comúnmente se les llama. Entonces llegan diversas personas a solicitar cierto empleo, lo que hace que el patrón, desde decirles que les pagará cierta cantidad de dinero a la semana o quincena, desde que el trabajador acepta, se crea la relación laboral. Puede que no cuente con las formalidades de un escrito, pero ese no cambia que sea un contrato. Llegará a suceder que la persona es despedida, lo que resultará en un problema para el trabajador. Este solicitará una indemnización o finiquito, sea el caso. ¿Cómo comprobaría la relación laboral el empleado para adquirir dichas prestaciones? Sería muy difícil comprobarlo, ya que no hay evidencia de haber firmado un contrato. Hay posibles soluciones a lo acontecido, como por ejemplo presentar evidencia de que realmente laborabas ahí, como una foto dentro del lugar del trabajo o el testigo de algún compañero de trabajo. En la actualidad vemos muy difícil formar una relación de trabajo con alguna persona, ya que para asegurar su seguridad o sus prestaciones conforme a la ley es necesario firmar un contrato. La vida laboral es un proceso en el que no sabes qué encontrarás, si algún empleo que realmente te agrade, o solo trabajarás en un sitio que te disguste por simple necesidad. A veces los patrones tienden a ver sus cualidades, capacidades y tus méritos que has alcanzado o tu experiencia en el área. Con lo anterior mencionado, decidirá si vale la pena contratar a alguien como tú, o simplemente te pondría a decir que firmaras un contrato de prueba, que por su naturaleza son de 3 a 6 meses. En este periodo de tiempo te observarán y decidirán si eres capaz de estar en la empresa, negocio o cualquiera que fuere. Lo anterior lo podemos relacionar con la duración de un contrato, si bien hay de tiempo determinado, a obra terminada o a tiempo indeterminado. El mayor error que ocurre es no conocer lo que nos corresponde conforme a la ley. Por ejemplo, pides trabajo en un local de ropa por acuerdo de ti y tu patrón. Acuerdan que se te dará un salario de 1,200 pesos mensuales, de lunes a domingo, en un horario de 8 horas a las 20 horas. Aquí lo podemos desglosar. 1. Que el empleado no cuenta con un día de descanso. 2. El tiempo de la jornada excede de las 8 horas diarias. 3. No se le está dando lo correspondiente a sus horas extras. Los días de descanso existen por algo,
para recuperarse del agotamiento físico que se acumula en el periodo de trabajo, y otros deben de prevalecer sin importar la razón que fuera. Algunas empresas o negocios obligan a sus trabajadores a trabajar en sus días de descanso sin importarles su integridad física de sus trabajadores. Para una empresa patrón es muy importante ofrecer a sus trabajadores prestaciones atractivas, pues esto le proporcionan una ventaja competitiva y además permiten obtener a los empleados potenciales a fin de conseguir personas calificadas, retener a los empleados deseables, pues un trabajador satisfecho con el trato recibido por la empresa no pensará en irse de ella. Tercero, aumentar la motivación, productividad de los empleados. Luego de lo antes mencionado, a lo largo del tema hemos podido concluir que es importante formular la existencia de un contrato, porque nos puede correr del lugar de trabajo y no podremos exigir lo que nos corresponde a menos que presentemos pruebas de que haya existido dicha relación laboral. Sin más por el momento, me despido de ustedes con un cordial saludo y te cedo la palabra, Fátima. Muchas gracias, Antonio. El día de hoy ha sido muy interesante, ¿no lo creen? Abordamos tantos temas importantes que por dónde empezar. Así que recapitulando, primero definamos qué es derecho y contrato. El derecho es un conjunto de normas que imponen deberes y establecen bases de convivencia social. Contrato es un acuerdo en el que dos o más personas se comprometen. Estos dos conjuntos van de la mano en el ámbito laboral, mientras que el trabajador es la persona que presta sus servicios con un fin, y de ahí existen categorías, entre ellas la más común, que es la categoría de trabajador de confianza. El patrón es aquel que solicita los servicios del trabajador, y el trabajo es un derecho y deber social. De ahí parte lo que es el salario, el poder gozar de él, y este deberá de entregarse de manera íntegra. Sin embargo, existen integraciones que nos permiten gozar de prestaciones, como es el caso de adquirir un crédito de vivienda, la cual se descontará un cierto porcentaje del sueldo obtenido. Al igual que el sueldo, debería estar a la par la jornada de trabajo, pues si se trabajara horas extra, estas deberían ser pagadas, ¿no es verdad? Me pareció verdaderamente interesante este tema, pues la jornada máxima es de 8 horas. Sin embargo, en algunos empleos excede de estas horas por un pago realmente mínimo. Tal fue mi caso. Hace unos meses atrás había trabajado en un empaque de maquiladora, lo cual era un poco agotador, de cierta manera. Recuerdo que había días en las que entraba a las 7 o 8 de la mañana y salía a las 11 de la noche, y a veces era así toda la semana, pero caracoles, la paga era realmente baja. Eso sumándole a que no me pagaban las horas extra como era debido. No me había dado cuenta que era sobreexplotación laboral hasta que un día enfermé, y fue justo ese momento que decidí huir de ahí. Injusticias laborales. Y es por esa razón que me pareció más interesante este tema en específico, porque así como yo, existen mucho más personas que sufren de esto. Por último, todos tenemos derecho a días de descanso, al igual que vacaciones y días festivos, donde podamos gozar del tiempo libre y de nuestras familias. Y como por derecho en una empresa, aquellos días no deberían ser descontados porque cuentan como días laborales. Bueno, esto fue un poco de los temas que hemos visto en el programa del día de hoy. Esperemos que esta información les ayude y que sea de su total agrado. Mi nombre es Fátima y nos vemos en la próxima emisión de Laborando Ando. Sin más, les cedo la palabra a mi compañera Yasmín.
Los temas que se han visto a lo largo del podcast son herramientas claves para la aplicación de estos conocimientos en nuestra vida laboral. El aspecto aquí será, ¿seguiremos a pie de la letra cada norma? Como se ha ido mencionando, no en todas las empresas cumplen con los requisitos solicitados, explotan y violan los derechos del trabajador. Este perseguirá un sueldo que en México está valorado de 172.87 pesos el mínimo, pero como dato interesante, el salario en la frontera es de 260.34 pesos. Esto porque los precios de insumos, vivienda, etc. en esa zona es mayor de lo que estamos acostumbrados a ver. El patrón estará obligado a pagar al empleado por la acción que éste ejerce, según sea el puesto y por los servicios que éste realiza en una empresa. Profundizando el tema antes visto, hablábamos a lo largo del programa sobre las horas extras. Este será independiente del sueldo. Recapitulemos que estas deberán ser 3 horas máximas al día y no mayor a 3 veces a la semana. Este tema es interesante para la sociedad trabajadora, porque esta es una ganancia adicional para dar más tiempo laborando en la empresa, pero en nuestro país no se toma en consideración este aspecto. Como mencionábamos sobre las maquiladoras clandestinas, la principal fuente de explotación laboral, pero de igual manera la que genera diversos empleos. Desde mi perspectiva, el tema que más me llamó la atención fue la jornada laboral, no solo las injusticias que se cometen, sino el aspecto de experiencia con mis padres. Mi madre laboraba de 8 a.m. a 10 a 11 p.m., llegando a casa aproximadamente a las 12 a.m. en una empresa textil, prometiendo la remuneración económica por las horas trabajadas. Al llegar el fin de semana, al esperar el pago, el patrón o los encargados de la nómina mencionaban el aspecto de que solo podían pagar la mitad del sueldo y compensar la otra mitad la siguiente semana, o de igual manera intercambiaban ese aspecto con prendas producidas en la empresa para que las vendieran independientemente y así sacar dinero para la familia. Otra experiencia muy común que se acostumbraba en diferentes empresas es no aceptar o despedir a las mujeres en proceso de gestación, esto con el fin de evitar pagar los días de descanso que se les da por ley. Se ha mencionado el famoso trabajador de confianza. Este puesto será nuestra función, ya que cuidaremos el bolsillo de nuestro patrón, y tiene ciertos beneficios, pero de igual manera sus desventajas. Los conocimientos que me he llevado a lo largo del programa y de suma importancia para nuestro desempeño como formación profesional son los salarios, jornadas laborales, horas extras, días de descanso, vacaciones, días festivos que marca el calendario, etc., ya que estos los calcularemos dependiendo del salario que perciba el trabajador y de alguna manera no sea pérdida para la empresa. El principal objetivo del podcast es informar a la comunidad las actualizaciones, noticias y un poco de chisme entretenido, pero con un aprendizaje, para mejor comprensión del tema. Esto con el fin que la sociedad pueda hacer valer sus derechos laborales o seguir informando a través de conocidos que se sientan identificados con algunos aspectos que mencionamos. Espero que estos temas de interés haya cultivado una intriga de saber más sobre el derecho laboral, para que estén al pendiente de nuestro próximo episodio. Sin más que decir, por el momento me despido de ustedes. Por procesar y analizar. Muchas veces dejamos que la ignorancia nos invada por completo. Estos temas son muy comunes en el día a día. Hay veces que las escuchamos pero las pasamos por alto. Casi siempre no nos detenemos a ponerles atención, pero el hecho es que por tales actitudes nos siguen pasando muchas cosas. Injusticias de parte de personas que aún sabiendo que están violando una ley, no les importa con tal de llegar al fin que se proponen. De mi parte llevo ya 4 años trabajando en distintos establecimientos de comercio y por estar en la ignorancia o por hacerme de la vista gorda, varias veces fueron violados mis derechos como trabajador. El conocer con detenimiento estas leyes nos ayuda a tomar una mejor decisión ante actos de injusticia en el futuro. Pero seamos realistas. Aunque conozcamos estas leyes, muchas veces las seguimos pasando por alto, por muchos motivos, por necesidad o por temor a no conseguir otro trabajo, y más en estos tiempos de pospandemia y en la situación económica del país en tiempos de crisis, que algunas personas saben aprovechar estas vulnerabilidades para beneficios propios. No digo que el conocer estos temas no nos van a servir de nada, claro que no, al contrario, nos abren caminos para tomar mejores decisiones el día de hoy y nos dan herramienta para defendernos contra actos que atenten con los derechos que tenemos como trabajadores. Estoy muy contento de haber estudiado estos temas y de hacerlos a conocer junto con mis compañeros
Considero que este tipo de temas se deberían impartir con más seguimiento a los trabajadores locales, ya que muchas veces desconocen de ello. Los primeros errores que cometemos en algunos trabajos es no estipular un contrato desde el principio. Si tú como trabajador no firmaste algún contrato o dejaste todos los acuerdos al aire con palabras, el día de mañana no tendremos una herramienta como defendernos cuando nos suceda algún acto de injusticia. Conocer igual los montos de los salarios, los días de descanso, las vacaciones o incluso la relación entre trabajador y patrón muchas veces te pueden llegar a producir problemas. También uno de los temas en donde se violan más los derechos es en la parte de las indemnizaciones, finiquitos, derechos de antigüedad o pago de prima. Es de suma importancia conocer en qué consiste cada uno de ellos, porque si no, serán cruelmente estafados. Espero y le haya agradado el programa de hoy. Fueron bastantes temas a tratar, pero espero que, como yo, se lleven con mucha información nutritiva que los ayude en su día a día. Me despido de ustedes. Gracias. Antes de comenzar a terminar este primer episodio de su podcast Laborando Ando, quiero agradecer a todos mis compañeros que estuvieron el día de hoy brindando tan valiosa información y aportaciones sobre el derecho laboral y sobre este primer tema que son las relaciones individuales de trabajo. Espero este podcast sea de su ayuda en problemas que tengan en el ámbito laboral y sirva como asesoría para que ustedes puedan darle una solución a sus problemas. Espero les haya gustado y nos sigan sintonizando en nuestras próximas emisiones. En este episodio tuvimos la oportunidad de profundizar en temas que son de suma importancia para los que siguen el canal y son trabajadores de alguna organización pública o privada. Hablamos de las relaciones individuales de trabajo, tema del cual sabemos es demasiado extenso y complejo. Sin embargo, tiene un gran impacto en el campo laboral. Estoy segura que mucha de nuestra audiencia ha tenido problemas de carácter laboral derivados de la pandemia. Sin embargo, muchas de las violaciones que se hacen a los derechos de los trabajadores están muy normalizados e incluso llegamos a pensar que es legal esta violación a nuestros derechos como trabajadores. Vaya que este nuevo proyecto al que llamamos Laborando Ando es un espacio donde muchísimas personas se pueden informar y saber más sobre sus derechos como trabajadores. Como ya lo mencioné, este es nuestro primer episodio y tiene como tema central las relaciones individuales de trabajo, que es básicamente la prestación de un trabajo bajo subordinación, es decir, un jefe jerárquico. Procedente de esta prestación que nosotros realizamos, obtenemos un salario o un sueldo. Pero dentro de este pequeño concepto encontramos que se crea una relación del trabajo, donde debe existir un contrato mediante el cual se estipulen los reglamentos del mismo. Sin duda es muy difícil seleccionar un tema que sobresalga de todos los que hemos hablado el día de hoy. Como debe ser del conocimiento de todos, existe una ley federal del trabajo, en la que se aplica de forma detallada los derechos y las obligaciones, tanto como del trabajador como del patrón. Uno de los primeros conceptos que mencionamos es el salario, y que considero todos sabemos sobre lo que incluye un salario. Me refiero a las prestaciones, aunque si nos vamos a la realidad, la mayoría de los empleados no cuenta con todas las prestaciones que debería de tener, poniendo el pretexto la empresa de que carece de los recursos para ofrecer este servicio a sus trabajadores. Una de las prestaciones más famosas son los bonos, los aguinaldos, así como los créditos para comprar una vivienda digna. Pero como ya sabemos, estas casas generalmente están en condominios, son demasiado pequeñas y no se encuentran en una buena ubicación. Es también en el salario donde se encuentran una de las primeras faltas a los derechos de los trabajadores. Porque ¿cuántas personas no conocemos a los que se les ha descontado un sueldo o incluso no se les ha pagado un sueldo como tal? Esto es de lo más cotidiano en el ámbito laboral y está muy normalizado, pero como se pudieron dar cuenta el día de hoy, esto es completamente ilegal y no debería de suceder. Algo que sin duda es de igual importancia es los riesgos a los que se expone un trabajador. Yo puse como ejemplo a los invernaderos, que ocupan químicos como fertilizantes y son perjudiciales para la salud de los trabajadores.
Por ello deben de contar con cierta protección para que no les haga daño. Es un caso muy parecido es aquellos que trabajan y están expuestos a químicos y de igual manera no se les brinda la debida higiene o la protección que deben tener en estas áreas de trabajo. El comenzar a informarnos sobre cuáles son nuestros derechos como trabajadores nos ayudan a que el día de mañana no permitamos que se nos violen nuestros derechos y todo lo que merecemos como trabajadores. Espero nos puedan seguir sintonizando y seguir aprendiendo con nosotros en este su podcast Laborando Ando. Muchas gracias a todos los compañeros que colaboraron en este primer episodio del canal. Estoy muy contenta de finalizar este podcast que considero fue de gran importancia. En general, todo el temario y los contenidos brindados el día de hoy por todos los colaboradores. Considero que todos estos temas tratados, al escuchar de ellos o comprender a qué se refieren, son temas que relacionamos con experiencias personales o con historias que nos han contado otras personas, ya que el aspecto del tema laboral o en general el derecho laboral es una materia muy interesante, ya que contiene leyes bastante claras o demasiado buenas que realmente las vemos y pensamos que nada que ver con lo que pasa en la vida real. Los temas como el tiempo extra considero que es un tema de los más violados o que realmente no son gratificados como lo marca la ley, ya que existen muchos lugares en los que se trabajan jornadas laborales de 12 horas en las cuales no se respetan las horas extras o no son compensadas como realmente deberían ser, pues según lo marca la Ley Federal del Trabajo. Otro tema que también se me hace interesante mencionar son las sanciones que se realizan sobre los salarios. Algunas las conozco y pues son más comunes o más comúnmente las he escuchado que pues son los descuentos pues por llegar tarde, ¿no? Pues por X o por Y razón, ¿no? Y pues hay algunos lugares que si se llega a romper algo o existe algún faltante de algo, pues como ocurrió en tu turno, se te debe descontar a ti. La persona que estaba en turno, pues cuando ocurrió el accidente o se perdió. Y pues muchas veces es injusto, pues obvio, ¿no? Claro, deben existir pues algunas sanciones, pues por estos actos, ¿no? De no estar al pendiente o así, ¿no? Que es nuestro trabajo, pero pues no deben pasar, ¿no? Pero yo creo que no deben aplicarse estas sanciones pues directamente en el salario, ¿no? Pues ya que no es legal y pues lo dice ahí en la Ley Federal del Trabajo. Bueno, también es importante que conozcamos todo este tema legal, pues ya que en un futuro pues seremos trabajadores y recaeremos en ellas también, pero pues también por la carrera que desempeñamos, considero que es importante pues ser la empresa que las respalde, ¿no? Un tema tocado aquí en el podcast que se me hizo también muy interesante es respecto a los trabajadores de confianza, pues ya que nosotros como contadores pues muchas veces somos las personas que ocupan pues estos puestos, ¿no? Ya que nosotros pues conocemos a la empresa realmente, conocemos sus cifras reales, pues todos los movimientos que se ejecutan dentro de la empresa y pues también tienen, pues sí, ¿no? Tienen una gran ventaja también ser trabajador de confianza, ¿no? Que es que pues primero tenemos un buen y un mejor salario, ¿no? Tenemos un cierto poder especial, ¿no? En la empresa, pero claro, cuando ya no seamos necesarios, pues nos vamos a ir como llegamos, ¿no? Sin nada y sin poder de reclamar, pues ya que tampoco contamos con ese derecho, ¿no? Pues porque en las demandas de despido injustificado, pues nos dirían que perdieron la confianza en nosotros y con eso es más que suficiente, ¿no? Así que siempre es bueno pues aprender un poco más, pues para estos temas, ¿no? Igual. Tendremos más información sobre esto muy importante en nuestros próximos episodios. Y bueno, el equipo de Laborando Ando les agradece que se encontraran el día de hoy aquí y que se quedaran hasta el final de nuestro primer episodio. Los esperamos en el siguiente con muchos más contenidos interesantes y bueno, nos vemos.